soy historiadora, magíster en etnohistoria, que básicamente es como historia indígena, y también soy doctora en filología hispánica. La filología hispánica es una disciplina que, entre otras cosas, estudia la transmisión textual o la historia de los libros. También trabajé en el Consejo de Monumentos Nacionales en la postulación del Camino del Inca a la lista de Patrimonio Mundial UNESCO, donde aprendí muchísimo del trabajo en equipo, de lo que era trabajar con colegas arqueólogos, arqueólogas. Aprendí lo que era el registro en terreno y diría que tuve una formación interdisciplinaria más práctica. Investigar es construir una hipótesis con los datos que tú tienes, que siempre son pocos, nunca vas a tener todos los datos que tú quisieras, siempre te van a faltar. Luego que tú construyes una hipótesis, lo que haces es comprobarla, ponerla a prueba y descartar lo que no tienes evidencia para probar, y luego con lo que va quedando vas construyendo un nuevo camino. Y así funciona. Es un juego, es muy lúdico y es básicamente también trabajar en equipo, trabajar interdisciplinariamente, abrirte a nuevas perspectivas y siempre pensar que de tus colegas vas a aprender y vas a aprender mucho. Bueno, también te pueden faltar piezas que durante mucho tiempo, 20, 30 años, y alguien después que tú las va a encontrar, y cuando las encuentre, eso mismo se va a convertir en evidencia y va a sustentar nuevas investigaciones y nuevas hipótesis. Como estas piezas del Lego que no existían cuando yo era chica y que ahora sí existen. Y ahora los dejo invitados a ver el microdocumental La historiadora y el navegante. ¿En qué momento pasé de estar en un archivo buscando documentos históricos, investigando sobre el pasado, a estar frente a una cámara? Grabando cuando quieras. El navegante y la historiadora, escena 1, plano 1. Este corto documental nace en el contexto de un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia para visibilizar la labor de las mujeres en ciencia, que tradicionalmente el mundo de la investigación es un mundo muy masculino. Soy Soledad González, soy una historiadora del siglo XXI. Pedro Sarmiento de Gamboa fue un navegante del siglo XVI. Entre nosotros hay 500 años de diferencia, pero nos une algo que es la pasión por la historia y por recorrer el pasado. Mi encuentro con Pedro Sarmiento de Gamboa fue un encuentro poco tradicional. Yo sabía que él existía, que había sido un navegante, que había escrito un libro sobre los incas en el siglo XVI, pero no lo había leído ni había conocido su vida en profundidad. Y en el contexto del magíster en etnohistoria, cuando estaba estudiando mi magíster, dentro de un ramo, de una asignatura, había que escoger una crónica de Indias, que son los libros que escribieron los españoles cuando llegaron a América en el siglo XVI, y luego hacer un ensayo sobre esa crónica. Yo en ese tiempo trabajaba mucho también, trabajaba en un colegio, tenía poco tiempo y fui a la biblioteca y básicamente lo que hice fue ver qué crónicas habían. Todas eran súper largas, 2 o 3 tomos, y la de Pedro Sarmiento de Gamboa era chiquitita, era cortita, y dije, bueno, voy a hacer mi ensayo sobre este libro. Y me cautivó la introducción, me gustó muchísimo, porque hablaba no necesariamente del mundo de los incas. El libro se llamaba La historia de los incas, pero no partía hablando de los incas propiamente tal, sino que partía con una introducción sobre cómo Sarmiento, el autor, se imaginaba que era la geografía del planeta en el siglo XVI, y me sorprendió que la geografía que él tenía en la mente era completamente distinta a la que tenemos nosotros, y que también hablaba de continentes imaginarios, de la Atlántida, que
yo sabía que la Atlántida no existió, pero sí es un mito muy importante en la antigüedad, en el Renacimiento, y hablaba también de la Terra Australis, que es un continente imaginario que hay más allá del Estrecho de Magallanes. Entonces me llamó la atención eso, cómo su geografía era una mezcla de continentes imaginarios, islas que no existían, rutas que él mismo iba abriendo en el camino, y eso me cautivó. Pedro Sarmiento de Gamboa fue un navegante del siglo XVI que nació en Galicia, que es toda la costa norte de España, y desde ahí vino a América. No sabemos muy bien con qué objetivo ni con qué idea, porque no hay documentación de ese periodo de su vida, pero sí sabemos que llegó a México, y lo sabemos porque ahí tuvo problemas con la Inquisición. La Inquisición era el tribunal que en el siglo XVI estaba encargado de observar la fe católica, es decir, que cualquier transgresión a la fe católica, ellos se preocupaban de castigarla, incluso con la hoguera, con azotes. Y Pedro Sarmiento tuvo un encuentro con la Inquisición en México, por eso sabemos que estuvo ahí. Y la sombra de la Inquisición finalmente fue una sombra que lo persiguió todo el resto de su vida, porque después en Perú también tuvo problemas, pero por otros motivos. En Perú, Pedro Sarmiento empezó a trabajar para el virrey, al alero de Poderoso, y escribió este libro que se llama La historia de los Incas. Esta es una edición en inglés, la edición en español la tengo por ahí, y es un libro que trata sobre el pasado incaico, pero con un claro objetivo político, que era retratar a los incas como una tiranía. Es una cuestión política, es una cuestión que tiene que ver con la legitimidad de un reino sobre otro, sobre todo en el contexto del siglo XVI. Estando en Perú también, Pedro Sarmiento tuvo sus siguientes problemas con la Inquisición. Lo acusaron de fabricar anillos mágicos, que básicamente tenían caracteres y letras en hebreo, y que estaban muy cercanos al mundo de la brujería. Y también de fabricar tintas mágicas, que si tú escribías con esas tintas una carta de amor, por ejemplo, el que leía esa carta de amor se enamoraba inmediatamente de ti. Y era una manera de sobrevivir en el siglo XVI, porque era un mundo difícil. Y él en el fondo ganaba dinero haciendo eso para la élite que vivía en la ciudad de Los Reyes, en Lima y también en Cusco. Y los anillos los fabricaba martillando el metal, y al tiempo que martillaba tenía que decir los nombres de los planetas que se suponía que en ese minuto estaban alineados o que estaban en el cenit del cielo. Y que es un conocimiento que tiene mucho que ver con su trayectoria de navegante, porque para navegar en el siglo XVI tú tienes que conocer las estrellas, tienes que saber leer el cielo, tienes que saber dónde están las estrellas, dónde están los planetas. Como siempre estuvo amparado por la figura del virrey, que lo protegía mucho porque era un excelente navegante y un fiel servidor, y además un buen escritor, tenía muy buena pluma. Y también un capitán, porque Sarmiento también es un militar que va en campañas a pelear contra indígenas rebeldes, contra los incas rebeldes que están atrincherados en una selva que está cerca del Cusco resistiendo el dominio hispano. Sarmiento va también dentro de esas campañas militares a capturar a estos incas, y por lo tanto el virrey lo tiene en mucha estima y siempre lo protege. Entonces su paso por el Perú está asociado siempre a una esfera de poder, pero al límite de lo que está permitido y no. Su norte siempre fue el sur. Sarmiento siempre quiso ir a Magallanes, siempre tuvo la idea de poblar el estrecho de Magallanes con una colonia permanente, para así asegurar el dominio hispano no solamente en los Andes, sino también en Magallanes, que era un paso estratégico y que unía el Océano Atlántico con el Océano Pacífico.
En esta época hay piratas, hay corsarios, está Francis Drake y Sarmiento vende la idea a nivel virreinal, en el virreinato del Perú y luego al mismísimo rey de España, de que es necesario asegurar el Estrecho de Magallanes, fundando una colonia permanente con fortificaciones para evitar que los ingleses, que los holandeses se aprovechen y además se apoderen de esta ruta que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Es un enclave estratégico en el contexto geopolítico del siglo XVI. Recordemos que el siglo XVI es un siglo de imperios, donde hay peleas imperiales por ver quién llega más lejos, por quién conquista más colonias, y el Estrecho de Magallanes, dentro de esta imaginería imperial, es un punto estratégico. El problema es que el Estrecho de Magallanes es un lugar difícil de poblar, es un lugar alejado, el clima, la humedad, los vientos del estrecho hacen que sea un lugar muy inhóspito, y si bien la corona española ya había hecho intentos de pasar por el estrecho y de hacer misiones de reconocimiento, se llamaban, ninguna había terminado con la colonización. Sarmiento tiene también una agenda propia, más allá de las intenciones imperiales por colonizar el estrecho, que es convertirse en un nuevo Colón, en un nuevo Pizarro, en un nuevo Almagro, en un nuevo Cortés. Él lo que quiere es tener una gobernación propia, y dentro de esta geografía que él tiene en su mente, está convencido de que la Tierra del Fuego, que está al sur del Estrecho de Magallanes, no es solamente una isla, no es solamente una porción de tierra pequeña, sino que es la punta de un gran continente que se extiende más hacia el austro, como se llamaba el sur, y que ese continente es la Terra Australis, un territorio desconocido que nunca nadie antes ha visto, y él quiere sentirse un nuevo descubridor. Entonces tenemos por una parte este objetivo más imperial y luego también esta política, esta agenda más propia que tiene Sarmiento. Para conseguir su objetivo, Sarmiento lo que hace es primero una misión de reconocimiento, siempre auspiciado por el virrey, y en esa misión de reconocimiento Sarmiento escribe esta relación. Una relación es como un informe de lo que te va pasando. Entonces Sarmiento sale del Callao de Perú y cruza el estrecho desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, y se dirige luego a la corte española a dar cuenta de todo lo que él vio en el estrecho, una navegación que duró 3 meses en verano, con la intención de venderle este proyecto a Felipe II, que es el rey. Felipe II tiene en esa época muchos problemas, siempre los tuvo. La corona española siempre tuvo un déficit fiscal importante, y en realidad el Estrecho de Magallanes, si bien geopolíticamente es muy importante, la corona también tiene otras necesidades en ese momento. Pedro Sarmiento llega finalmente a España después de la misión de reconocimiento y convence al rey de que colonizar el Estrecho de Magallanes es necesario. Y si bien lo convence a él, hay mucha gente que no está convencida y que cree que es una empresa imposible, descabellada, febril, y por lo tanto, durante la preparación de lo que se llama la Armada del Estrecho, que son estos barcos y estas personas, estos pobladores que Sarmiento logra reunir para ir al estrecho, hay muchos contratiempos. Principalmente que el comandante de la Armada, que no es Sarmiento, sino que es Diego Flores de Valdés, no está de acuerdo con el viaje, hasta último momento cree que no van a zarpar, y por lo tanto cuando tú tienes un equipo trabajando con el líder en contra, las cosas se hacen más difíciles. Finalmente la Armada zarpa con 3.000 personas y 23 barcos. Eso es muchísimo para la época. Y el primer contratiempo lo tienen en Cádiz, donde una parte de la flota se hunde y se mueren 500 pobladores, 500 personas.
Desde ahí la historia del poblamiento del Estrecho de Magallanes es tragedia, es dolor, es soledad, son contratiempos, es tristeza, es abandono, porque en el camino pasan muchas cosas, la gente se enferma, la gente se muere, hay naufragios, pero finalmente llegan al Estrecho de Magallanes después de 2 años y medio de viaje, con parada, por supuesto, en Brasil. De las 3.000 personas que salieron de España, llegaron 300, alrededor de 300 al estrecho, y de las 23 naves llegó solamente una. Y los que llegaron eran sobrevivientes de sobrevivientes, porque llegaron después de un viaje colmado de tragedias, hambre, enfermedades, infortunio. Desembarcan en Punta Dúngenes, Sarmiento funda Nombre de Jesús, y desde ahí una parte de la expedición se dirige por tierra hacia el oeste y la otra por barco a fundar el asentamiento definitivo que va a ser Rey Don Felipe. Sarmiento sabe perfectamente dónde va a fundar esta ciudad porque él lo escogió la punta de Santa Ana en el primer viaje de reconocimiento, y finalmente en febrero de 1584 llegan a la punta de Santa Ana y fundan Rey Don Felipe. Y llegaron a un lugar que era muy inhóspito. En Magallanes la agricultura no es posible. No en vano los indígenas del estrecho no habían desarrollado la agricultura, y ellos vivían básicamente de la caza de guanacos, de la recolección de mariscos, de especies en tiempos de bonanza, y eso requiere un aprendizaje que la gente de la Armada del Estrecho, los pobladores de esta empresa no tenían. Ellos eran campesinos, sevillanos, venían de una tradición rural, agrícola, de siembras, de cosecha, y por lo tanto cuando llegaron al Estrecho de Magallanes se enfrentaron a un ecosistema completamente distinto al que ellos conocían, completamente distinto al que ellos estaban acostumbrados, y no tuvieron tiempo de adaptarse tampoco porque el invierno se les vino encima. A esto también hay que agregar que gran parte de los suministros de comida que ellos traían se hundieron en los naufragios. Por lo tanto, ellos llegaron prácticamente con lo opuesto. Ellos trataron de sembrar, sin embargo, en el testimonio que tenemos de un sobreviviente, dice que lo único que germinaron fueron las habas, y que lo hicieron después de estar 6 meses enterradas bajo la nieve. Y por lo tanto, durante todo ese tiempo no tuvieron que comer. A esto también tenemos que sumar que las relaciones con los indígenas del estrecho no fueron las mejores. Sarmiento había raptado a 4 indígenas en su viaje anterior, y los imperios europeos habían dejado un mal recuerdo, una mala impronta entre los indígenas magallánicos. Por lo tanto, en el momento en que la colonia se asentó, la relación con ellos no fue precisamente de cooperación. Todo termina mal, muy mal. Sarmiento en algún minuto decide ir a buscar desde Rey Don Felipe en la punta de Santa Ana la gente que había quedado en Punta Dúngenes, y cuando se dirige hacia Punta Dúngenes, los vientos del estrecho lo arrastran y lo tiran hacia afuera, hacia mar abierto, hacia el océano. A partir de entonces, los pobladores del estrecho quedan abandonados a su suerte. Y lo próximo que sabemos de ellos es un par de años más tarde, unos 2 años más tarde, cuando Thomas Cavendish, que es un corsario inglés, pasa por el estrecho, desembarca en Rey Don Felipe, saquea lo que queda del poblado y dice que encontró cadáveres esparcidos como perros muertos dentro de sus casas, y registra que quedan alrededor de 20-25 sobrevivientes. Rapta a uno. Los raptos es una tónica de los imperios europeos del siglo XVI. Rapta a un sobreviviente que se llama Tomé Hernández para que le cuente qué pasó ahí, y lo que sabemos que pasó ahí lo sabemos por su testimonio.
El testimonio de Tomás Hernández básicamente lo que dice es que ellos quedaron abandonados en un ecosistema completamente ajeno, con mucho frío, con mucha nieve, y que estaban ya muy enfermos, por lo tanto, con una población enferma en esas condiciones es difícil sobrevivir, y que fueron muriendo de hambre, fueron muriendo de frío, de soledad y de tristeza. Los sobrevivientes en el fondo quedaron esperando que Sarmiento regresara con más ayuda, lo que nunca sucedió porque en el camino desde Brasil hasta España, él fue capturado con 19 soldados, con uno de los indígenas que había raptado en el primer viaje y con un esclavo que él tenía, que tenía por nombre Cervantes. Lo raptan, un corsario, naves inglesas, y lo llevan prisionero a Londres. En Londres está prisionero un tiempo, luego la corona inglesa a él lo libera, pero lo toman prisionero los hugonotes franceses. En Europa hay mucha competencia por el poder, hay mucha competencia en términos diplomáticos, hay guerra entre ellos, y por lo tanto lo toman prisionero, y ahí está prisionero otro tiempo más. Finalmente Sarmiento logra regresar a Madrid, pero al cabo de 2 años muere sin nunca haber regresado al Estrecho Magallanes. Después de la partida de Sarmiento, rey Don Felipe se convirtió en una leyenda para los impresores de mapas del siglo XVI y XVII en Europa, porque si bien se conocía la leyenda de que el Imperio Español había tratado de colonizar el Estrecho Magallanes, la huella del asentamiento se borró por completo. Entonces, rey Don Felipe se convirtió en una ciudad imaginada, en una ciudad retratada en los planos de la época, pero nadie sabía a ciencia cierta dónde había estado. Entonces tú ves los mapas de la época y dice Filipopolis, que es como ciudad de Felipe, pero está escrito en un lugar muy vago. Rey Don Felipe permaneció como una leyenda, como una ciudad perdida, como una ciudad fantasma por 350 años, hasta que alrededor del año 1950 el vicecónsul de España en Punta Arenas, Jesús Veiga, la encontró. No fue un hallazgo fortuito, él la estaba buscando. Había leído mucho de Sarmiento de Gamboa, había leído los viajes al Estrecho de Magallanes, que es este libro. Conocía muy bien el paisaje magallánico, por lo tanto él sabía dónde buscar. Hasta 1950 todos pensaban que rey Don Felipe había estado en un lugar próximo a la península de Santa Ana, pero no quedaba una huella que lo demostrara. Jesús Veiga tenía una idea un poco distinta y finalmente da con uno de los muros de la iglesia que Sarmiento edificó, porque en efecto hubo una edificación de la ciudad, no sabemos exactamente cómo fue. Eso es lo que queremos averiguar y queremos conocer mejor en el transcurso de las investigaciones que vienen, pero Jesús Veiga dio con ese muro y esa fue en el fondo la piedra fundacional de todas las investigaciones que vinieron después, porque ahí como que rey Don Felipe adquirió materialidad. Toda esta ciudad fantasma, esta leyenda se materializó en ese muro, en esa impronta. Empezaron las investigaciones arqueológicas, las excavaciones, un programa de investigación, también hubo nuevos hallazgos documentales. Bueno, ¿y cómo llegué yo a Magallanes? Yo llegué de la mano de Sarmiento de Gamboa. Había tenido un proyecto de investigación sobre la época cusqueña de Sarmiento de Gamboa, sobre la historia de los incas, este libro que él había escrito, y más específicamente sobre el manuscrito de la historia de los incas, que tal como rey Don Felipe estuvo perdido por 350 años, porque Sarmiento lo envió a España después que lo terminó de escribir. A fines del siglo XVI el manuscrito se perdió y finalmente apareció a fines del siglo XIX en una biblioteca en Alemania. En el transcurso de ese proyecto de investigación sobre los incas,
empezamos a trabajar juntos con Joaquín Zuleta, que es un filólogo, un colega de la Universidad de los Andes, que había hecho su tesis doctoral en ciertos documentos del Estrecho de Magallanes de Pedro Sarmiento de Gamboa, concretamente sobre este, que es la relación o el informe que Sarmiento de Gamboa escribió sobre su viaje de poblamiento y la fundación de Rey Don Felipe. Mientras yo estaba trabajando en el proyecto de investigación del manuscrito de la historia de los Incas, al cual también se integró Joaquín al publicar juntos un artículo de investigación, yo sabía que Joaquín estaba también editando este otro libro que fue su proyecto postdoctoral, y por lo tanto esa fue la primera entrada que yo tuve a los años magallánicos de Sarmiento de Gamboa. La segunda entrada fue de la mano de Simón Urbina, arqueólogo de la Universidad Australse de Puerto Montt, y Simón me invitó a participar en un proyecto sobre una exploración arqueológica y geofísica de Rey Don Felipe. Ese proyecto de investigación marcó un antes y un después en lo que ha sido mi carrera de investigación. En el transcurso de ese proyecto con Simón aprendí muchísimo. El trabajo interdisciplinario es muy importante cuando tú trabajas con asentamientos del siglo XVI, tener la materialidad, los colegas que puedan aportar y que puedan explicarte un poco todo lo que es la planimetría y la traza de un asentamiento, y por otra parte tener toda el área documental también a disposición y poder comparar el registro documental con el registro arqueológico es una maravilla. Y a partir de ese proyecto nos dimos cuenta de que aún faltaba mucho por investigar de Rey Don Felipe. En el contexto de este proyecto hicimos una primera intervención arqueológica en el sitio, donde Simón, que era el arqueólogo que estaba a cargo de la excavación, hizo pozos de sondeo, y también íbamos comparando todo ese registro con un plano que hay de Rey Don Felipe, que lo encontró en la década de los 90 un diplomático que se llama José Miguel Barros en Francia. Y con ese registro y con la evidencia arqueológica pudimos tener una primera aproximación interdisciplinaria al sitio, gracias al apoyo también logístico del Parque del Estrecho, que nos facilitó el acceso, los materiales y todo lo que tú necesitas cuando estás haciendo una investigación de esta envergadura. El Parque del Estrecho, para circunscribir el área donde íbamos a hacer la excavación, instaló un cerco de protección, y al instalar el cerco dieron con 2 piezas de artillería del siglo XVI que habían sido elaboradas, manufacturadas especialmente para la Armada del Estrecho. Fue un hallazgo fortuito, maravilloso, de esas cosas que no pasan 2 veces en la vida, porque además encontramos esas piezas no solamente en el suelo, en el sitio, sino también en el registro documental. En el registro documental, cuando digo registro documental, me refiero a los inventarios que la corona mandó a levantar con todas las cosas que se fueron al estrecho. Y estas 2 piezas de artillería aparecían individualizadas. En el siglo XVI la artillería no estaba estandarizada, la fabricación de artillería, entonces cada pieza era única, y estas piezas tenían grabado su peso, por lo tanto nosotros pudimos identificarla en el archivo. El hallazgo de las piezas de artillería fue muy relevante porque de Rey Don Felipe quedaron muy poquitas cosas. Encontraron municiones en el siglo XX, Omar Ortiz Troncoso, que fue uno de los arqueólogos que excavó ahí, y alguna que otra cosa, pero no había un registro material muy grande, y encontrar estas tremendas piezas de artillería en perfecto estado de conservación es realmente único. Si hay más cosas no lo sabemos, también estamos postulando a otros proyectos que nos podrán decir en el futuro si habían más cosas o no, y por eso precisamente es un desafío grande que tenemos y fascinante también.
Fondesit es la principal fuente de financiamiento público para desarrollar investigación en Chile. Si tú analizas las estadísticas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que administra los proyectos Fondesit, te das cuenta que al principio de la carrera académica la brecha de género en la adjudicación de proyectos entre hombres y mujeres no es tan profunda. Sin embargo, a medida que vamos desarrollándonos en nuestra carrera académica, las mujeres nos vamos quedando atrás. La brecha de género alcanza su nivel más crítico en la adjudicación de proyectos Fondesit regular. Si bien la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ha implementado una serie de políticas públicas para acortar la brecha de género en la adjudicación de proyectos, aún queda mucho por hacer.